Las acciones estadounidenses arrancaron este lunes con fuertes pérdidas, con los contratos vinculados a los principales índices cediendo alrededor de 4%. En los primeros minutos de operaciones de la bolsa de Nueva York, el índice Standard & Poor's 500 caía 4.08%, el Dow Jones 4.42%, el Nasdaq 4.91%. Esto en Estados Unidos. En Asia y Europa también lunes negro. La guerra comercial desatada por los aranceles de Donald Trump dejaron este lunes otra jornada negra en las bolsas en Asia y Europa, todas cayendo. La más drástica, la caída más drástica es la de Taiwán con 9.7%, Tokio 7.8%, en fin, bueno, no es cierto, la de Hong Kong cerró 13.22%. Son las caídas drásticas de las bolsas en Europa. Esto en valor de dinero, estamos hablando de miles de millones de dólares. Por ejemplo, en el caso de las bolsas de Europa, han caído casi 1.640 millones de dólares. En el caso de las de Estados Unidos, la semana pasada 5,000 millones de dólares, y así, y contando. Todo esto por los aranceles de Donald Trump. Víctor Remigio Martínez Cantú, internacionalista, está con nosotros esta mañana. Remy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Sí, en efecto, una pérdida multimillonaria en el valor de las acciones en todas partes del mundo, en los Estados Unidos, en Inglaterra. Evidentemente esto como consecuencia de un pronóstico negativo respecto a las utilidades de estas empresas que cotizan en diferentes bolsas del mundo y que están muy correlacionadas también con el monto de los aranceles que fueron establecidos precisamente apenas el pasado miércoles. Y pues bueno, a partir de ahí pues ha cambiado los pronósticos principalmente económicos. Esto es una situación que se está pues dando minuto a minuto, día a día, principalmente porque Donald Trump sigue dejando abierta la puerta a poder platicar con líderes de diferentes países del mundo donde se llegan a acuerdos, pero por lo pronto es evidente que esto ha sido una situación muy complicada en los mercados de valores, que por sí mismos se mueven en su propia dinámica, pero lo importante aquí es que ya hay pronósticos de recesión económica a nivel global y también en los Estados Unidos. Sí, ¿será que Donald Trump está planteando un nuevo orden mundial y no nos damos cuenta y no lo estamos entendiendo? ¿Será que está queriendo cambiar las lógicas de este mundo y no nos estamos percatando de ello? Bueno, yo creo que en lo particular en nuestras conversaciones, Juan Carlos, creo que tenemos ya algunos años conociendo que esta posición política o esta visión tiene que ver con un cambio importante respecto al posicionamiento de Estados Unidos frente al mundo, muy divergente respecto a las políticas, vamos a decir, de una administración como la de Joe Biden a la que tiene actualmente Trump, que es un discurso y una idea que no tiene de ahorita, no es del 2025 ni siquiera de los 90, es desde los 80 donde da entrevistas donde considera que el trato que se le da a Estados Unidos en los mercados internacionales no es el justo. Entonces es una idea que él tiene muy arraigada respecto a las posibilidades que tiene su país de poder hacer un balance comercial importante. Obviamente en estos momentos, pues claro está que pues hay gran desconcierto, hay comentarios, hay declaraciones, hay inclusive países que ya están cambiando su posición respecto a tarifas recíprocas o incluso implementando políticas económicas importantes como es China, quien ha liberado aparentemente casi 2 trillones de dólares en créditos para la industria, en lo que se aproxima a ser una guerra comercial muy importante. Algo que sí te digo es que una cosa es la idea que tú tengas respecto a cómo hacer más justo el mercado internacional para tu país, quizá más financiable, porque también esa es otra cuestión importante respecto al nivel de la deuda que Estados Unidos tiene actualmente, sino que también tienes que ver las consecuencias. Y cuando uno, no sé, entra a un súper, a un centro comercial en los Estados Unidos, no puedo imaginar más de, no sé qué cantidad, ¿no? Un 20% quizá de los productos son hechos en Estados Unidos.
el resto proviene precisamente de todas partes del mundo, y esa es una de las preocupaciones más importantes respecto a una situación donde se genere una recesión económica, o sea, una caída del Producto Interno Bruto, pero al mismo tiempo los precios no bajen, que los precios se mantengan altos debido a que estos se incrementan y la imposibilidad que tienen algunos productores de poder cambiar su ubicación a la hora de producir, que de alguna otra manera eso sería uno de los objetivos quizá de la administración Trump, que alguna industria regrese precisamente a los Estados Unidos para fabricar, y eso lleva tiempo. Entonces, creo que las próximas días y semanas seguramente serán muy intensos en términos de negociación. Algunos inversionistas incluso hablan de que se dé una pausa a la implementación de estos aranceles como una manera de frenar este acelerado pérdida de valor en el mercado accionario y sobre todo llevar a la economía global quizá a una especie de recesión o a una recesión general que genere desempleo. Sí, para pues la mayor parte de las personas, para la mayor parte de la audiencia, pues esto de que estén tronando las bolsas, de que estén bajando, que se estén desplomando, que el valor de las acciones de las empresas estén cayendo, pues es una situación muy lejana. Una situación muy lejana, una situación que no está en la vida cotidiana de las personas, pero para entender cómo nos afecta a los comunes y corrientes, a las personas mortales que estén cayendo las bolsas en el mundo. Yo creo que en este caso muy particular, el movimiento de las bolsas de valores, o sea, lo que los inversionistas mueven el dinero, sacan el dinero, es precisamente respecto a las perspectivas económicas que va a dar una empresa. Va a dar buenos resultados, va a dar buenos dividendos, luego entonces compro esa acción. Lo que está pasando ahorita es una especie de termómetro. El mercado es, vamos a decir, pronóstico, en ocasiones equivocado puede ser, pero en general es un pronóstico del ambiente de resultados que se va a dar, vamos a decir, en un horizonte de meses o inclusive de un año. Entonces, tú no quieres meter tu dinero a una empresa que seguramente va a dar malos resultados. Entonces, en conjunto, esta pérdida de valor, sí, el ciudadano común y corriente puede decir, bueno, pues yo no tengo dinero en la bolsa, no tengo esa afectación, pero lo que sí te está diciendo el mercado es que ven negativo el escenario económico hacia adelante y ven una situación complicada en términos de caída de Producto Interno Bruto, o sea, generación de producción y por lo tanto de empleos, ¿no? Y por el otro lado, no una caída de precios debido a esta, vamos a decir, debilidad económica, sino al contrario, un incremento en los precios, principalmente por el incremento que genera un impuesto como puede ser un arancel, más adicionalmente que existiría un ambiente de pesimismo. Y quizá aquí es donde también es difícil quizá de comprender, pero cuando las situaciones se están dando con esta rapidez y con esta incomprensión que genera cierta incertidumbre, la realidad es que los humanos, los individuos, tendemos a evitar tomar decisiones y por lo tanto eso se traslada a las empresas que decidirán, ya sabes qué, pues si tenía planes de inversión, o si tenía planes de expansión, o si iba a ser un pedido mucho más grande, pues sabes qué, espérate para ver cómo se van a dar las cosas. Y creo que esto ha sido lo más importante que se ha dado en este último mes al menos, donde hay una paralización muy particular respecto a la toma de decisiones económicas. Entonces, eso es delicado, eso es grave, porque pues evidentemente tendría una afectación directa a empleos y tendría una afectación directa pues a salarios, de ahí sí es donde el ciudadano común y corriente dice, bueno, pues ¿qué pasó? Ahora, creo que al final de cuentas la administración Trump apuesta de que esta decisión tan fuerte le pueda llevar a un rédito quizá en un horizonte de 2 años, pero pues bueno, 2 años es un periodo no corto que sin duda alguna pues pondrá a prueba la economía. Hay quienes apuestan de que todas estas decisiones son verdaderamente equivocadas, razonamientos muy fuertes de economistas muy renombrados hablan de que pues bueno, esta es una verdadera equivocación, adicionalmente de las consecuencias geopolíticas que estas puedan tener respecto a la relación con otros países, etcétera. Y en ese momento, como se ven en diferentes regiones del mundo, hubo aranceles al menos del 10%, en otros de 20% y otros hasta de 40%, México se encuentra en una situación
vamos a decir, especial, con un trato donde los aranceles no entran, estos recíprocos, y al menos hasta este momento lo que tiene que ver con la industria automotriz también está en una pausa hasta que quede claro cómo va a ser valorado el tema de los aranceles a la parte que no viene con elementos de Estados Unidos. Entonces, México por lo pronto creo que debe de posicionar y aprovechar este tiempo precisamente para visualizar cuáles son sus oportunidades de mercado externo y también redefinir la parte económica. A pesar de eso, una recesión económica global no es buena noticia para nadie y tampoco es buena noticia para México. Si Donald Trump está tan convencido de lo que está haciendo que habla ya inclusive de un tercer mandato. No lo permite la Constitución de los Estados Unidos, pero pues va a recurrir al clásico de que no me vengan que la ley es la ley, ¿no? Pues esa sería una discusión quizá que pudiera distraer un poco la atención pública. Yo creo que ahorita los medios de comunicación no hay uno solo que no esté hablando sobre el tema económico. Veremos cómo se van dando las cosas en términos de la aprobación del presidente Trump en su país, qué tanto respaldo tiene de los mismos. Ahorita está, vamos a decir, a la mitad, 50-50, todavía no se descuenta o no se percibe esta como una crisis económica, pero pues bueno, esto puede cambiar respecto a cómo se vayan dando los resultados. Ya si el presidente Trump busca o no un siguiente mandato, pues bueno, eso creo que en el horizonte falta algo de tiempo y sobre todo más cuando se han tomado estas decisiones que son consideradas hasta cierto punto como cuando Inglaterra sale de la Unión Europea, como un Brexit precisamente en el mercado internacional, y creo que eso es un poquito como se está viendo, pero con una dimensión mucho más grande porque Estados Unidos es un mercado muy importante para diferentes países del mundo. Remy Martínez, muchas gracias como siempre, estamos en contacto. A ti, Juan Carlos, gracias por la invitación. Hasta pronto.